Alfonso, ¿cómo llegas al periodismo? Es decir, que un chaval joven, ¿cómo toma la decisión de dedicarse al mundo del periodismo? Bueno, yo soy de provincia, soy de la provincia de León, el mayor de 9 hermanos, mi padre era ingeniero, y en la época en que yo fui a la universidad solo había 3 carreras, por decirlo de alguna manera. Yo fui a Santiago y solo te hacías o te hacías ingeniero, o te hacías abogado, o te hacías médico. No había otras carreras así comunes. Pero siempre quise ser periodista desde muy niño. Yo creo que era la influencia del cine, haber leído un suplemento que tenía el diario Ya, unos relatos que hacía Cuadra Salcedo, y tenía una idea un poco mítica de lo que era el periodismo y es lo que quería hacer. Y entonces cuando tuve la oportunidad de estudiar Ciencias de la Información, lo hice compatible con Derecho y empecé. El salto después a dedicar tu vida profesional a lo que sería el periodismo de guerra o el reporterismo de guerra, ¿cómo llega? Es muy rápido. O sea, yo, a pesar de que había hecho 2 carreras y hablaba inglés y francés, entré a trabajar en el naciente Diario 16, que fue en el año 76, en el otoño. El país había nacido en la primavera del 76. Estaba cambiando completamente el panorama de los medios de comunicación en España. Franco había muerto un año antes, un año después tuvimos elecciones generales, iba a llegar la UCD, entonces estaba cambiando completamente el panorama mediático. Y me ofrecí para trabajar en Internacional y me contrataron como auxiliar de fotografía en el laboratorio. Entonces empecé a hacer fotografías por Madrid, eran momentos muy tumultuosos, mucha manifestación, me dieron un premio, con el dinero de ese premio, por una foto que le hice a Fraga disolviendo un grupo de boicoteadores en un mitin, pues decidí irme a Centroamérica, que es donde empezaban movimientos guerrilleros, y ahí empezó mi carrera. La llegada a lo que es la profesión, a ese tipo de experiencia, ¿te supone una verdadera sorpresa? ¿Era lo que esperabas o por contra te encuentras cómodo? Es decir, la idea que tú tenías del periodista de guerra se cumple cuando tú llegas a desarrollarlo, ¿no? El periodismo, el reporterismo en sí, sobre todo el gran reporterismo, es muy divertido. O sea, es decir, suena tremendo porque parece una contradicción en los términos, pero la cobertura de la guerra es divertida para el que lo hace, se pasa bien. Es muy difícil tener 50 años como tenía yo cuando estaba todavía en Irak y jugar a ser Peter Pan y a Boy Scout y subir y entrar y hoteles y correr y la adrenalina. Entonces es una actividad divertida. Es muy minoritaria. Yo creo que la idea que yo tenía del periodismo no se ajusta a lo que yo soñé. Lo que yo sé ahora del periodismo no se ajusta al periodismo que yo soñé cuando era un adolescente. El reporterismo de guerra se acerca bastante. Ajá. Si tuvieras ahora, nosotros en la facultad, los chavales que empiezan en la carrera, muchos de ellos les preguntas y dicen, yo quiero ser periodista de guerra. No. ¿Qué le dirías? Es decir, ¿qué tendrían que hacer, ¿no? Primero, hay muy pocas posibilidades, porque es una actividad muy cara, muy minoritaria. España es un país sin gran política exterior, sin política de defensa, y los medios de comunicación van paralelos, corren muy en paralelo a lo que es el país y el nivel del país. Un país que no tiene fuerzas en el exterior, pues no tiene interés por lo que ocurre en el exterior. Un país que no tiene una política exterior en África no tiene interés por lo que ocurre en África. Y los medios lo reflejan. Y los medios lo reflejan. Entonces, en España es una carrera difícil, porque tienes que tener suerte, hay muy poca gente que lo hace en los periódicos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Uno, leer mucho, aprender idiomas, y después, si quieres seguir un camino de forma muy consciente, yo creo que no hay que centrarse en secciones o en áreas como economía, que se aprende mucho y que es muy importante, o como política nacional, sino ir más hacia el área de sucesos o de reportajes. Muy bien. Pasados una larga experiencia en medios de comunicación, con esta vida de reportero de guerra, das un salto muy importante metiéndote directamente en el mundo de la prensa online. Sí. Diriges uno de los medios de referencia, Periodista Digital. Abordando un poco esa faceta, ¿cómo ves ahora mismo el panorama de la prensa online o de los medios online? Bueno, para mí el salto es casi forzado. Es decir, hablando con Mario Conde el otro día y hablábamos de cómo envejece uno, dice que tú no te puedes medir frente al espejo, porque siempre te ves bien, te tienes que medir frente a las fotos. Entonces tú no es que haya un día en que sales de la ducha, miras el espejo y dices, se me ha caído el culo y me han salido tetas, o porque me han puesto gordo. No te ocurre eso. Tú vas viendo. En el reporterismo ocurre lo mismo. Hay un día en el que la fuerza que tenías, el fuego sagrado que llevabas dentro y que te hacía hacer las cosas, ir más allá, dormir en el aeropuerto, compartir tu vida o la forma de vida con los que vas a cubrir porque así aprendías, pues te empieza a molestar, empiezas a añorar un buen hotel y ese tipo de cosas, que es el momento de cortar. Y yo corté
creo que en ese momento, ya pasado a los 50, cuando me costaba mucho el grado de sufrimiento que a veces entraña una cuestión vital, ¿no? esta profesión. Entonces, el cambio hacia Internet, yo creo que Internet es un espacio de libertad. Internet en los medios de comunicación ha sido el fin del guardabarreras. Antes, para poner información en circulación, tú necesitabas tener un gran medio de comunicación, una empresa, un empresario, un constructor o un gran grupo, y ahora alguien con un poco de talento y unos medios tecnológicos adecuados puede poner información en el mercado. Entonces, para mí es un salto, un reto, y me apasiona casi tanto como me apasionó en su época el periodismo de guerra. Pero es un mundo con mucha incertidumbre, da la sensación. Es decir, todo, en el mundo todo es con incertidumbre. todo es con incertidumbre. Nunca sabréis el día ni la hora, que decía Jesucristo. Es decir, no hay más incertidumbre que en otros medios. No, para mí es muy duro, porque existe la tesis de que los buenos jugadores de golf, las grandes estrellas, los tenistas de élite, los agentes secretos y los corresponsales, están muy dotados para el mundo de las finanzas. Pueden ser buenos ejecutivos, hablas idiomas, estás acostumbrado a viajar, a responder a retos inmediatos en cuestión de segundos. Es falso. Es decir, a mí Dios me llamó por el camino del periodismo y yo creo que lo he hecho muy bien, y no me llamó por el camino del empresariado. Esa parte de empresario, de pequeño empresario, sí me cuesta. Sí me cuesta, porque en España además hay una gran mentira. Es decir, se hace una campaña para promocionar el voto en las elecciones europeas, se dirige uno a los jóvenes y lo hacen en televisión o en prensa escrita, que no lo lee la gente a la que va dirigida. Entonces, todavía a España le queda mucho recorrido por hacer. Pero es un medio incierto, es un medio difícil, pero si tienes tesón, lo más importante es que tengas un objetivo y tesón, y nosotros lo tenemos. Muy bien, pues muchas gracias. Las gracias son vuestras.